Nueva criatura. Vamos a ver aquí en este tema a qué le llamamos nueva criatura, cómo nos va a ir guiando de la mano el texto. E iniciamos en este momento con este texto de 2 Corintios 5:17, donde nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vamos a remarcar aquí dos palabras. La primera es nueva, y ahí vamos a poner atención. Esta palabra nueva viene de este término griego que es kainos, y lo encontramos con ese número en el diccionario Strong. Y este kainos dice que significa o se refiere a un nuevo contraste con lo viejo, también hecho sin estrenar, o bien algo desconocido. Y es a lo que se está refiriendo este término kainos. Por consiguiente, nueva criatura dijimos que son dos palabras. La nueva ya vimos que es kainos. Y criatura. Criatura dice que es otro término que es tisis con K al inicio. Ahí están las letras griegas. Y dice que se define como creación, como criatura, como institución. De hecho, este término de institución nos lo dice la primera Pedro 2:13, pero en la versión Reina Valera 2, 1960, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es ahí, este otro lo traducen otros como potestades, pero aquí dicen que lo correcto debería ser institución humana. ¿Cómo se forma la nueva criatura? La nueva criatura, entendemos que el paso inicial debe de ir de la mano con la fe, y esto es porque va a partir de lo que es el escuchar y el entender. ¿Qué significa esto? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y nos dice, aquí está otro texto de Hebreos 11:6, dice: cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. En Hebreos 11:6 es lo que nos comenta. Entonces, creemos que va de la mano esto cuando uno empieza a buscar al Eterno, a entender las cosas espirituales. Entendemos que ahí va a irse gestando algo muy importante, que a lo que le vamos a llamar nueva criatura. Vamos a ver algunas versiones con un texto en particular que es Jeremías 9:24, y nos llamó mucho la atención este texto porque en esta versión JFBS dice: mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Vamos a remarcar esta partecita, porque dice que el que se ha de alabar o que ha de sentirse bien o satisfecho es el que entiende y conoce al Señor. En otra versión, como la NBB, dice aquí más o menos igual, solamente remarcamos, dice aquel que lo conoce bien y comprende que Él es el Señor, conoce quién es la autoridad. Y nos gustó también esta otra versión, porque dice aquí que se deben de sentir orgullosos los que me obedecen, eso es conocerme. Aquí me llamó mucho la atención porque conocer al Señor es esto, el obedecer los preceptos del Señor. Alguien pensaría que conocer al Señor es conocerlo de frente, pero pues eso no es posible porque el texto dice que Dios es invisible. A menos que tus ojos puedan ver lo invisible, lo podrás conocer, pero no estamos hechos para eso. Entonces, conocerlo es agradar lo que a él le gusta, y es que uno le obedezca. ¿Y quién no se va a sentir igual? Un padre que tiene hijos que lo obedecen, pues por supuesto que se va a sentir satisfecho. Un padre que tiene hijos que nada más no, pues definitivamente no le van a traer
buenos momentos, sino por el contrario. Lo mismo pasa con el jefe, con el patrón, con todos, es algo muy, muy lógico. Entonces, buscar al Eterno, ¿hasta dónde lo vamos a buscar? Como ya lo comentamos, ¿qué tan lejos está? Decíamos 1 metro, a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro. Solamente mencionamos que dice Hechos 17:27, lo volvemos a citar, dice, para que buscasen a Dios en alguna manera, palpando le hallen, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Palpando significa que está a nuestro alcance, que se necesita con un poquito de interés, se empieza. Ese poquito de interés que nosotros vayamos teniendo en las cosas de las Sagradas Escrituras, de entender qué es Dios, qué es el Eterno, con ese inicio y entendiendo esa palabra de verdad, se sigue uno, como cargarle gasolina al carro y va a seguir y va a seguir y te animas y le vuelves a llenar el tanque y así vas a andar. Entonces dice aquí, sobre la mesa todas las facilidades. Y consultamos este texto en la versión igual del lenguaje actualizado. En la Valera dice, no está de la otra parte de la mar para que digas quién pasará por nosotros la mar y nos lo representará, o quién subirá al cielo y algo así. Pero aquí en un lenguaje muy sencillo dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer, cualquiera puede cumplirlos. Entonces dice cualquiera, tú y yo somos, pues cualquiera, y de ahí venimos. Dice, no son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. No se necesita gran cosa para entenderlos, sino solamente interés, como ya lo mencionamos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. ¿Cómo ven esta versión? ¿Está buena? Parece que sí, ¿no? Sí nos ayuda. Entonces vamos a considerar algo porque, y muy importantemente esto, para no confundir por dónde vamos a ir, en qué vereda. Y dice aquí, vamos a resaltar, en Romanos 10:9 encontramos un texto bastante importante, y dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, lo vamos a fraccionar, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿qué significa esto? Vamos a ver esta parte. Dice, confesar no es con una persona en particular, como cuál, como este que estamos viendo aquí, donde está como en una caseta telefónica, si se dan cuenta, una caseta telefónica, pero qué chistoso, se dan cuenta que el que está afuera está hincado y el que está adentro está con la orejita ahí. Y cuéntale más, hijo, y dime más, ¿y qué pasó? Eso no se refiere el texto. Arrodillarse de alguien delante de alguien, creo que no está bien, porque ni el mismo ángel permitió que se le arrodillara a Juan, sino dice, yo soy también consiervo contigo. Entonces, no, eso definitivamente está mal, y por eso remarcamos, dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y el que está en la casetita esa no es el Señor Jesús. También identificamos otro término bastante valioso aquí en el Nuevo Testamento, que es homologeo, y este homologeo dice que significa un reconocimiento, significa profesar, confesar, declarar, pero algo muy en particular que es homologeo. No es cualquier confieso, cualquier declaración, un reconocimiento. Por eso es cuando dice confesares con tu boca al Señor Jesús, es que esto significa cuando haces un reconocimiento de Dios y de su Hijo Jesús el Cristo. Homologio a eso se refiere, un reconocimiento de estas dos entidades que es Dios y lo que es su Hijo. Cuando tú lo reconoces es homologeo en griego. Entonces lo puedes encontrar en estas 5 citas que te vamos a poner aquí. Búscalo. Y se refiere a eso, una confesión cuando identificas y reconoces al Eterno juntamente con su Hijo. Y
por eso vamos a mencionar que Romanos 10:9, como ya lo dijimos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es muy importante esto porque definitivamente esto viene desde el Tanaj. Te acordarás que veíamos textos, uno de ellos que te mencionamos en este caso es Salmo 2:12, muy recomendable todo el Salmo 2, y dice aquí que en ese Salmo 2:12 se habla del Hijo, y muy importantemente dice el Eterno, y no hagan enojar a mi Hijo porque no sé que se enoje y los destruya en su furor. ¿Qué significa esto? Que al que hay que resaltar bastante porque Él es el que nos está invitando. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ese gesto de convencimiento efectivamente es en la práctica de lo que llamamos el bautismo. Véase Romanos 6:1 al 8, y nos dice aquí, en el paso siguiente que vamos a ir anotando, es que en nosotros debe de haber un crecimiento o maduración. Ya empiezas a conocer, ya empiezas con los primeros pasos, pues hay que continuarle. Y por eso dice Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos cuando éramos flacos. Ahorita ya te empiezas a alimentar, te empiezas a nutrir de la palabra verdadera y entonces ya dejas esa etapa flaca. Y dice Hebreos 5:2, dice aquí, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, solamente con esa parte nos quedamos, solamente con esta partecita, porque dice que con el tiempo tenemos que ir enseñando a los demás o dar muestras de lo que hemos aprendido o de lo que hemos mejorado. Y dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, o una mujer hecha, porque acuérdense que aquí el griego utiliza el término antropos. Antropos es tanto para hombre como para mujer, y dice cuando ya fui hombre hecho o mujer hecha, dejé lo que era, de niña o de niño exactamente, se refiere a ambos. Entonces, cuando va creciendo uno, pues por supuesto que va, va mejorando sus conceptos, sus ideas, sus modos de juicio, y esto es muy importante. Por eso tenemos aquí que ganando fuerza. ¿Cómo ganamos fuerza? Pues entendemos aquí a partir de Hechos 5:32, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Y este es el elemento que nos ayuda a crecer, a madurar, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sigues creciendo, vas mejorando, pero sin este elemento primordial, que vendría siendo como la vitamina. Sí sabes que la vitamina es importante para asimilar los alimentos. En este caso, el espíritu, pues es lo que es como esa vitamina que va a ayudarte a entender y a retener esa parte espiritual tan importante para poder seguir en ese conocimiento de la verdad. Y tenemos aquí en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Te lo puede dar en mucha abundancia, de tal forma que seas muy fuerte, muy sólido, como los hombres que nos hablan en la antigüedad, como un Abraham, como esos patriarcas que dejaron e hicieron muchas cosas, como Noé, esos grandes hombres. Y dice aquí, sin el Espíritu de Dios vamos definitivamente a la deriva. Sí, por eso te digo, es importantísimo que adquieras y te alimentes más de ese espíritu porque te va a hacer crecer. Y dice aquí, como dando palos de ciego, es un dicho popular. Sí, si no contamos con esa asistencia de un espíritu de conocimiento, de entendimiento, pues vas a andar aquí y allá y nunca vas a aprender lo sustancial de lo que Dios quiere que aprendamos. Por eso dice el apóstol Pablo, a esto se refiere, 9:26, dice él, no era como quien hiere al aire. Quien hiere al aire, pues nada más es andar jugando y sin, sin algo firme. Entonces,
a eso se refiere, como no teniendo el espíritu. Y si no se tiene el espíritu, como ya dijimos, se cae uno en un estado a la deriva, como esa botellita que le metieron tal vez una cartita y que le va a llegar a alguien, quién sabe cuándo, o tal vez si no llegue, no lo sabe uno, sin rumbo. Entonces, requerimos un rumbo, un punto al que nos vayamos a dirigir y que estemos seguros que vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a caminar con certeza. Aquí en esta versión PDT, en lo que es Mateo 5.3, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. No todos, no todos les interesa esto. A algunos lo ven, ya me vas a hablar de la palabra de Dios. No, no me interesa, no me importa. No sienten que hay necesidad espiritual. Ellos no son parte del reino, definitivamente. Entonces, dice aquí, reconocer la necesidad espiritual va a consistir en esto. Y a partir de un texto que es el Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud, en ti he esperado todo el día. Y este otro texto también, el Salmo 119, versículo 26, mis caminos te conté y me has respondido, enséñame tus estatutos. Pero vean aquí este texto también que lo podemos empatar con el de la otra figurita de aquel señor que estaba en la caseta telefónica, donde dice aquí, mis caminos te conté, no el de la caseta, sino cuéntenselo a Dios por medio de Jesucristo, exactamente. Dice aquí, para ver qué tan sólidos, qué fuertes vamos en este camino que que vamos a empezar a andar, y decimos, alguna vez habrás escuchado, no puedo dejar de fumar? ¿Sí lo has escuchado o no? ¿Sí o no? Miren, una muchacha, se ve que es muchacha, bien suave, fumando y fumando. Otro amigo, fume y fume, como si se vieran de otra categoría. Dice aquí, encontramos esta nota en el periódico de La Jornada, y si se dan cuenta, menciona lo siguiente. Vemos a un señor ahí fumando y dice, en el país existen 10.9 millones de fumadores de más de 15 años. En adelante de 15 años ya se contabilizaron estos fumadores. De esos, casi 11 millones, dice aquí, 8.1 millones son hombres y 2.8 millones son mujeres. Pero hicieron la siguiente encuesta. El 98% de todos los mexicanos piensan que fumar causa serios daños a la salud. A cualquiera que le dicen y hasta lo encuentra fumando, oye, ¿y hace daño? Sí, sí, sí. Pero la pregunta es, si lo saben, ¿por qué no dejan el vicio? Eso es algo muy, muy elemental. Entonces, cuando ellos nos dicen que no pueden dejar de fumar, ¿realmente no pueden dejar de fumar? Todo parece indicar que efectivamente no pueden. No pueden, no pueden. Dice 1 Corintios 8:9, mas mirad que esta vuestra libertad no sea torpezadora a los que son flacos. ¿Qué son flacos? ¿A qué se refiere con esto de flacos? ¿Quiénes son los flacos? Vamos a sustentarlo con este texto en la Biblia al día. Sin embargo, tener cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Aquí ya no le está llamando flacos, sino son débiles. Esos débiles, de acuerdo con este término griego, que es asteneo, y este término griego asteneo dice que efectivamente, por eso algunas versiones así lo traducen, y se refiere a alguien que carece de fuerza. Pues lo podrán ver bien fuerte, bien ponchadote, hasta todos los días al gimnasio, pero músculo por aquí, por allá, pero es débil, es flaco. ¿En dónde tiene lo flaco y lo débil? Dice aquí, en esta otra versión, dice que todavía no están debidamente instruidos. Alguien que todavía en la madurez espiritual no la tiene bien concentrada en su mente, es débil,
Es un débil mental, discúlpenme que lo exprese así. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dicen. Entonces, sin, sin el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Pues dice aquí, al inicio o al recibir la palabra de Dios, soy como un niño. Eso lo dice primera de Pedro 2:2. Dice, de ser como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño. Entonces, si cuando empiezas eres un niño, imagínate si no empiezas, por supuesto que ni a niño llegas, serás un feto tal vez, pero dice aquí, dice, pero si no crezco, ya conocí, ya comí, ya tomé la leche espiritual, pero si no crezco o me estanco, ¿qué ocurre? De acuerdo con lo que dice en 1 Corintios 3:2, eso significa ser ya una enfermedad. En 1 Corintios 11:30 así lo está manifestando, de aquellos que son, los menciona como enfermos, como flacos, y en estas versiones como débiles. Entonces dice, si virtud es igual a poder, luego entonces 1 Corintios 4:19 dice, pero iré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Y aquí menciona, sino la virtud. Lo que le interesa es, el apóstol Pablo es de aquellos que, cuando regresar a Corinto, ver quiénes efectivamente tenían virtud, fuerza, fuerza de voluntad. Entonces, ¿en qué consiste esa virtud? Dice Juan 6:63 que las palabras que uno recibe son el espíritu y son vida. Entonces, básicamente sin el espíritu de Dios, flacos o débiles, físicamente no, porque podrás estar muy fuerte físicamente, pero en la mente es la que no está fuerte y está flaca. ¿En qué parte se aloja entonces el espíritu? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mentalidad la tenemos que ir cambiando. Y seguimos aquí con ejemplos de debilidad. No puedo dejar de fumar, no puedo dejar el licor, no puedo dejar las parrandas. Quítale el no puedo, quítale el no puedo. Tú puedes más. ¿Qué falta solamente? Acercarse a Dios, exactamente. Quítale el no y acércate más a Dios. Ve la parte moral que nos enseña el mandamiento y sigue diciendo aquí, no puedo dejar de comer ese riquísimo chicharrón de puerquito. Aclaramos, de puerquito sí, porque puedes seguir comiendo chicharrón, pero de harina, ¿no? Sí. Otro, no puedo despertarme temprano los sábados, se me pegan las cobijas, no puedo diezmar. Insistimos, quítale el no puedo. Cuando dices no puedo, ya es síntoma de debilidad. Y en cualquier cosa, cualquier cosa. Si no lo intentas y solamente te detienes a decir no puedo, definitivamente nos falta ese estímulo o esas faltas de salir adelante. Dice el Salmo 42, e hízome sacar de un lago de miseria, del lago cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Por consiguiente, fíjate, te preguntamos aquí, cuando se dice, yo pequé, tú pecaste, él pecó, nosotros pecamos, pregunta, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Te damos 5 segundos. Incorrecto. Creemos que contestaste mal. ¿Por qué? Porque casi siempre nos dicen que está en el presente del subjuntivo del singular y quién sabe qué tantas cosas, aquellos que saben mucho de gramática, pero más bien estamos en el tiempo del arrepentimiento. Y segundo a los Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. ¿Qué significa esto? Dice aquí el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y luego dice, pruébame. ¿Quién en un momento determinado le puede decir a alguien, a ver, examíname, pruébame? Pero aquí se lo está diciendo al Eterno. Dice, a ver, pruébame. Y reconoce mis pensamientos. Se lo estamos diciendo a alguien que no le podemos engañar, ¿eh? Es algo sorprendente este texto.
Y luego nos dice aquí en Hebreos 4:7, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, es que no ponga resistencia. Los mandamientos están diseñados para ser ejecutados, son muy sencillos, no es necesaria esta gran ciencia, sino simplemente se requiere fuerza de voluntad. Y dice aquí, reflexionemos este texto, en esta versión al día, dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Sí? Es decir, donde estamos ahí nos puso el Señor, y por donde andemos, Él así quiere que podamos caminar, poder andar. Y si caminamos por donde Él quiere que andemos, sin poner resistencia, por supuesto que nos va a llevar a pastos verdes. Dice aquí, formas para alcanzar la transformación, es lo que hemos observado, y básicamente son dos mecanismos. Uno de ellos dice que los fieles a los mandamientos de Dios, los fieles del pueblo de Israel, más los que son incorporados a este pueblo, pero que son antes de Cristo. Estos se van a transformar siguiendo los mandamientos, todo el pueblo de Israel, más los que se incorporan aún siendo gentiles. Pero también otra forma de alcanzar esa transformación eterna, dice, son los fieles a los mandamientos de Dios y la aceptación del sacrificio de Jesús el Cristo, o sea, ya los posteriores al tiempo de Cristo. De todos ellos encontramos una acepción, un caso excepcional, cuando hablamos de aquel hombre que lo crucificaron con él, donde le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un caso muy excepcional, muy único, que no podemos decir que por esa vía nos podemos salvar. Aquí hay algo que queremos que reflexiones. Dice feo por fuera y feo por dentro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Dice bellos por fuera, pero feos por dentro. Es que esto lo retomamos aquí de un dicho popular, pero fíjense lo que dice el 7:15 de Mateo. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro, ¿qué tal son? Son lobos rapaz, bellos por fuera y feos por dentro. Otro más, dice bellos por fuera y feos por dentro. El maestro les dijo, en cierta ocasión también, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros? Dice que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Imagínense nada más. Ha sido a los panteones seguramente. El apóstol Pablo también le dice a alguien, dice entonces Pablo le dijo, herirte a Dios pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley me mandas herir. Alguien que caprichosamente de pronto manda a golpear a Pablo, dice, pues eres igual, o sea, la prepotencia es esto, el ser bellos por fuera y por dentro de lo peor. Por consiguiente, es muy importante que vayamos nosotros mejorando y claro que nos vamos a referir a la mente. La mente es el conjunto de facultades cognitivas, mentales, que engloban procesos como la percepción, como el pensamiento, como la conciencia, como la memoria, etcétera. Y dice aquí, algunas de las cuales son características del ser humano y otras son compartidas por otras formas de vida. Entonces, en esa mente es de la que estamos tratando de identificarnos, de ser bellos por dentro, y no que tu mente esté llena de cosas que desagradan. Entonces dice aquí, Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. Pero hay algo aquí, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, pero es que él, y entrados moran allí,
Y son pero las cosas últimas de tal hombre que las primeras así acontecerá a esta generación mala. ¿A qué se refiere este texto? Vamos a desglosarlo así rápidamente. Dice, espíritu inmundo, entendemos que él es una forma de pensar de manera ordinaria donde no hay conocimiento del Eterno, y eso lo sustentamos con 1 Timoteo 4:1 y 1 Juan 4:6. Y luego dice ahí, habla, y sale del hombre. ¿A qué se refiere? Dice, de su mente, al conocer la palabra de verdad. Sale ese espíritu de error, ese espíritu ordinario, que se refiere básicamente a la eh, forma de vivir como lo vive la mayoría de las personas, sin el conocimiento del Eterno. Pero cuando empiezas a conocer, ese espíritu se va, se sale. Por eso hay un momento de calma donde tú empiezas a conocer, a aprender más con el entusiasmo, pero puede pasar a alguna situación que no se quiere. Dice aquí Efesios 1:13, en conociendo la palabra de verdad. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos dice aquí que también ese espíritu cuando sale anda en lugares secos. ¿A qué se refiere? Pues va a andar por ahí vagando en lugares que carecen del conocimiento de Dios. Véase Salmo 1:3, donde nos dice de aquel que está junto a arroyos de agua, que su hoja no cae, 17:8 de Jeremías, como Lucas 23:31 del árbol seco. Entonces, es a lo que se refiere el texto que vimos de Mateo. Pero dice aquí, entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es su casa? A través de este esquema vemos la mente de un hombre, una mujer, y ahí tiene su casita, ahí tiene su casita. Pero cuando sale, ¿cómo estaba? Hecha un desorden por lo que dice, porque dice aquí, y cuando vine el haya desocupada, barrida, y adornada, y pintada, y aromatizada, y dice aquí, ¿esto equivale a qué? El trabajo del Espíritu Santo consiste en cambiar sustancialmente la forma de vivir. Ese Espíritu Santo que va a sustentar a nuestra mente es el que nos va a ir aconsejando, de tal forma que nos va convenciendo. Y por eso dice Efesios 4:22 que tenemos que tener que tomar que la vieja forma de vivir la dejamos atrás para tener una nueva vida. A eso es a lo que vamos a ir llamando la nueva criatura, la tenemos que ir formando. Y en Gálatas 5:17 al 26 habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Entonces, para hacer un comparativo y para que de esta forma nosotros podamos ir cambiando nuestra actitud, cambias de actitud, cambias de forma de vivir, le vas a ir dando forma a ese nuevo nacimiento. Fíjate, esta casita, ¿qué tal se ve? Se ve bonita, agradable, se ve adornada, barrida, bien pintadita. ¿A quién no se le antoja vivir ahí? Pues ese espíritu maligno que sale no lo dejó así, lo dejó hecho un desorden. Por eso dice el texto, entonces, ¿qué hace? Su estrategia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y si tú le permites que entren, ay, no se diga, las cosas son peores que las primeras. Y por lo tanto dice aquí, al parecer el espíritu inmundo no puede solo. ¿Qué crees? No puede solo. En términos coloquiales, ¿qué es? Es un montonero, es un montonero, es un espíritu que quiere apoderarse de vuelta de lo que no pintó, de lo que no barrió, de todo lo que no hizo, pero eso va a depender de ti, si tú lo dejas. Si ya te encaminaste para formar la nueva criatura, síguele dando forma que llegará seguramente muy lejos. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo. Pero vean esta parte de este fragmento. Dice, gobernadores de esas tinieblas. A este mundo le está llamando el apóstol Pablo, que en esto donde estamos viviendo lo califica como tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, cuando regresan estos 7 espíritus peores, ¿tú crees que van a encontrar solo
solo al Espíritu que te está guiando? No, no porque tú te habrás llenado de conocimiento y de ese amor de Dios y de esa consolación del Maestro de Cristo, y por supuesto que no te tienen que tomar por sorpresa. Consolídate más, conociendo más y dejando las cosas atrás, esa pasada manera de vivir. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.